Algunas fotografías revelan su naturaleza perturbadora a primera vista, mientras que otras solo se vuelven inquietantes cuando conoces las historias detrás de ellas. Imágenes cotidianas que parecen ordinarias o felices y que originalmente no estaban destinadas a ser aterradoras, ahora transmiten una sensación ominosa y perturbadora cuando conoces las historias detrás de ellas. En este video exploraremos 5 fotografías con historias trágicas o macabras que seguramente te pondrán la piel de gallina. Los garabatos del trauma. Esta vieja fotografía parece simplemente un niño garabateando en un pizarrón. Sin embargo, las apariencias engañan, ya que la historia detrás de esta imagen es desgarradora. La fotografía de esta niña de 7 años, Tereska, fue tomada en 1948 por David Seymour, uno de los cofundadores de Magnum Photos, y se publicó por primera vez en la revista Life. Con el pie de foto, las heridas de los niños no son todas visibles. Las que se hacen en la mente por años de sufrimiento tomarán años en sanar. En ese momento, la niña estaba en un hogar para niños emocionalmente dañados ubicado en Varsovia, Polonia. Junto con otros niños en la institución, su tarea del día era dibujar una imagen de su hogar. Mientras los otros niños dibujaron una casa cuadrada normal con ventanas y una puerta, esto fue lo que Tereska dibujó. La imagen inquietante de Tereska mirando fijamente a la cámara, recordando su hogar como un enredo de líneas, es tanto desgarradora como perturbadora y se volvió emblemática de la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 70 años, la imagen estuvo rodeada de misterio y la verdadera historia de Tereska permaneció desconocida. Aunque se creía ampliamente que la niña creció dentro de un campo de concentración y por eso veía su hogar como un completo caos. Pero finalmente la verdad salió a la luz y fue igual de horrible. Se descubrió que Tereska era hija del activista polaco Jan Klemens, quien durante el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944 fue brutalmente golpeado y perdió todos sus dientes antes de ser encarcelado por la Gestapo. No se sabe si Tereska presenció el ataque. Después del incidente, su madre hizo todo lo posible por mantener a salvo a Tereska y a sus hermanas. Sin embargo, su hogar fue destruido por la Luftwaffe alemana y Tereska presenció cómo disparaban a su abuela y posiblemente cómo mataban a su madre. Tereska fue herida gravemente en la cabeza por una esquirla y su hermana mayor la llevó caminando 65 kilómetros hasta un lugar seguro. Pero el trauma de lo que sucedió le dejó un hambre insaciable y su condición mental se fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente fue internada en una institución. La pobre Tereska pasó la mayor parte de su vida en instituciones psiquiátricas donde desarrolló una pasión por el dibujo, los cigarrillos y la comida. En 1978, en el asilo mental de Torquay, Teresa Adwentovska tuvo una muerte trágica. Accidentalmente se atragantó con un pedazo de salchicha que le había robado a otro paciente. Un final triste para una vida muy triste y un recordatorio del destino de algunos niños durante la guerra. Generación de 1999. A primera vista, esta foto parece ser como cualquier otra foto de preparatoria, mostrando a un grupo de adolescentes sonriendo y bromeando. Sin embargo, al observar más de cerca, es posible ver a Eric Harris, Dylan Klebold y su amigo en la esquina izquierda, fingiendo apuntar armas hacia la cámara.
Solo unas semanas después de que se tomó la foto, los estudiantes de 12º grado, Harris y Klebold, matarían a 2 estudiantes y a un maestro en un tiroteo escolar meticulosamente planeado y un fallido intento de bombardeo en la preparatoria Columbine en Colorado, Estados Unidos. La masacre ocurrió el 20 de abril de 1999, cuando los 2 estudiantes entraron a la escuela a la que asistían y dispararon sistemáticamente contra cualquiera que se cruzara en su camino. 10 de los 12 estudiantes fueron asesinados en la biblioteca de la escuela, donde Harris y Klebold posteriormente se suicidaron. Harris y Klebold habían planeado el ataque durante al menos un año y originalmente tenían la intención de que la masacre fuera un atentado con bombas. Pero cuando varias bombas caseras que colocaron en la escuela no explotaron, la pareja inició un ataque frenético a tiros. En ese momento, la masacre de Columbine fue el tiroteo masivo más mortal en una escuela de kinder a preparatoria en la historia de Estados Unidos. Lamentablemente, desde entonces ha sido superada por Sandy Hook y el tiroteo en la escuela de Uvalde, aunque se ha teorizado que incidentes similares podrían no haber ocurrido si lo de Columbine no hubiera pasado. En los años que siguieron, con el avance de Internet y las redes sociales, Harris y Klebold han desarrollado una inquietante base de admiradores que los retrata como héroes para marginados y personas inadaptadas socialmente. Y su siniestro plan ha inspirado numerosos asesinatos imitativos, conocidos como el efecto Columbine. Sin embargo, su equivocado culto a estos héroes está fuera de lugar, ya que Harris se burlaba de los don nadie. Ni él ni Klebold eran solitarios, inadaptados o marginados. Simplemente eran asesinos atroces y sanguinarios, cuyos motivos para matar siguen siendo desconocidos. Es difícil creer que los 2 chicos en esa fotografía escolar llegarían a cometer uno de los crímenes más abominables de la historia moderna. Rodney Alcala. Este es el rostro trastornado de Rodney Alcala en 2010 durante una comparecencia en la corte donde, de manera extraña, actuó como su propio abogado. Pasó 5 horas desempeñando el papel tanto de interrogador como de testigo, haciéndose preguntas y respondiéndose a sí mismo, incluso cambiando su voz como si fuera diferentes personas durante el proceso. Alcala a menudo se desviaba hacia discusiones sobre lentes de cámara, su cabello y su coartada, alegando ante sí mismo que su peinado era diferente al del retrato hablado. Cuando se hacía preguntas a sí mismo, se refería a sí mismo como el señor Alcala. En ese momento, el asesino serial Alcala ya había estado en prisión durante casi 30 años y había sido condenado a muerte 2 veces. Pero tuvo que ser llevado de nuevo ante un tribunal con nuevos cargos de asesinato. Y a pesar de su extraño comportamiento en la corte, fue condenado a muerte por 3ª vez. En total, fue condenado por 8 asesinatos, agresión, secuestro y violación, pero se cree que mató a hasta 130 personas más. A Alcala a menudo se le conoce como el asesino del juego de citas debido a su aparición en 1978 en el programa de televisión The Dating Game, filmado en medio de su ola de asesinatos. Aquí hay un fragmento de él en ese programa, luciendo completamente diferente. Me llaman el plátano y me veo realmente bien. Alcala en realidad ganó la competencia y una cita con la soltera del episodio, Cheryl Bradshaw. Sin embargo, ella posteriormente se negó a salir con él porque lo encontró inquietante. Parece que se salvó por suerte. Un compañero concursante describió a Alcala como un tipo muy extraño con opiniones bizarras. Al final, Alcala nunca llegó a ser ejecutado.
Murió por causas naturales no especificadas en Concord, California, en julio, el 24 de julio de 2021, en el 42º aniversario de su detención, en 1979, a la edad de 77 años. Para un documental en profundidad sobre Rodney Alcala, consulta nuestro canal de Mentes Asesinas. Último recuerdo inquietante. Esta foto fue tomada en 1850 y muestra al arquitecto alemán Karl Weber y a su esposa Emily de Stratford. A primera vista parece ser un retrato estándar, borroso y en blanco y negro de la era victoriana. Sin embargo, al observar más de cerca, notarás que hay algo que no está del todo bien con Emily. La pobre Emily en realidad había muerto solo unas horas antes de que se tomara este retrato. Karl le pidió al fotógrafo este retrato como un último y desgarrador recuerdo de su primera esposa inglesa, quien murió trágicamente joven. Si miras de cerca, puedes ver los alambres que la mantienen en posición con los ojos forzados a estar abiertos. En el siglo XIX, la fotografía post-mortem era popular, especialmente entre los acomodados. La fotografía estaba en su infancia y los largos tiempos de exposición facilitaban fotografiar a sujetos fallecidos. Muchas familias adineradas usaban la fotografía post-mortem como una forma de preservar la memoria de un ser querido fallecido. Afortunadamente, la fotografía post-mortem ahora se utiliza principalmente en entornos privados, excepto en casos que involucran niños nacidos muertos, y se emplea principalmente en situaciones criminales o médicas. No es cosa de risa. Esta fotografía parece mostrar a un par de amigos compartiendo una broma. Sin embargo, esto no es una broma y no tenían nada de qué sonreír, ya que los retratados Richard Hickok y Perry Smith acababan de ser condenados a muerte. Los dos hombres se conocieron mientras cumplían condena en la penitenciaría estatal de Kansas. Un compañero de prisión, Floyd Wells, les habló sobre la familia Clutter para quienes solía trabajar. Les informó que los Clutter tenían una caja fuerte en su casa con $10,000. Después de escuchar esto, Hickok y Smith hicieron planes para robar a la familia después de salir de prisión. En la noche del 14 de noviembre de 1959, los dos hombres condujeron más de 640 kilómetros hasta el pueblo rural de Holcomb, Kansas, donde vivía la familia Clutter. Llegaron a la casa en las primeras horas del 15 de noviembre, entrando a la propiedad por una puerta sin seguro mientras la familia dormía. Después de que la familia fue despertada, Herb Clutter fue llevado para mostrarles la caja fuerte mientras su esposa, Bonnie, y sus hijos adolescentes, Nancy y Kenyon, fueron empujados al baño. Después de que su búsqueda inicial de la caja fuerte falló, ataron y amordazaron a la familia. Frustrados por no poder encontrar el dinero, Smith y Hickok mataron a los 4 miembros de la familia disparándoles a quemarropa. Luego recogieron cada casquillo usado antes de salir de la casa con un par de binoculares, una radio portátil y $50 en efectivo. 6 semanas después, los hombres fueron arrestados en Las Vegas, Nevada, por los asesinatos de la familia Clutter, por los cuales ambos fueron juzgados, declarados culpables y sentenciados a muerte. Hickok y Smith fueron ejecutados en la horca en la penitenciaría estatal de Kansas el 14 de abril de 1965. Hickok fue ejecutado primero y fue declarado muerto a las 12:41 de la madrugada. Smith fue ejecutado poco después y fue declarado muerto a la 1:19 de la madrugada. Hickok y Smith fueron enterrados en el cercano cementerio Mount Muncie en Lansing, Kansas.
Hickok donó sus ojos para trasplantes de córnea, los cuales fueron utilizados en 2 pacientes en Kansas City más tarde ese mismo día. En 2012, ambos cuerpos fueron exhumados ya que las autoridades esperaban resolver el caso sin resolver de hacía 53 años sobre los asesinatos de la familia Walker utilizando ADN. Desafortunadamente, no se pudo extraer suficiente ADN para probar su culpabilidad, aunque los investigadores han declarado que Smith y Hickok siguen siendo los sospechosos más probables.